De ser un niño que apenas tenía para comer, casi sin estudios y que empezó su negocio con solo 20 libras, a crear la empresa que fabricaba los coches más lujosos y caros de la época, los que conducían los políticos, grandes empresarios e incluso los reyes, y que a día de hoy, más de 100 años después, siguen siendo coches de una calidad extrema que solo la clase social más alta se puede permitir. Te cuento cómo lo hizo. Henry Royce nació en 1863 en Cambridge, Reino Unido. Sus padres tenían su propio negocio, un molino para hacer harina, pero iba regular y cuando Henry tenía 4 años quebró, por lo que tuvieron que mudarse a Londres para encontrar trabajo. Allí, Henry tuvo su primer trabajo espantando pájaros por unos centavos a la semana, y su padre pasó a trabajar en otro molino haciendo harina, pero todavía tenía una deuda enorme. La situación era difícil para la familia, y cuando Henry tenía 9 años fue aún peor, su padre murió. Fue un palo enorme para la familia, y además su situación económica empeoró aún más. Henry, en lugar de ir a la escuela, empezó a trabajar a tiempo completo vendiendo periódicos y repartiendo telegramas, ganando unos centavos por cada entrega. Pero esto ni siquiera le daba para sobrevivir, y su madre estaba endeudada, no podía mantener a Henry, por lo que lo envió a vivir con unos conocidos. Eran una pareja de ancianos, apenas tenían para comer. De hecho, había días en los que solo tenía para comer pan con leche, y esta desnutrición y el trabajar desde niño hizo que tuviera problemas de salud durante el resto de su vida. Con 15 años solo había ido un año al colegio, y fue entonces cuando su tía le dio algo de dinero para apuntarse a una formación en una empresa de ferrocarriles. Para ello tuvo que mudarse, pero como no tenía para pagar un alquiler, tuvo que quedarse en la casa de otro chaval que también estudiaba esta formación. Desafortunadamente, cuando él tenía 17 años, su tía no pudo seguir pagándole el curso, y tuvo que dejar de estudiar y empezó a trabajar en una empresa de fabricación de herramientas. Le pagaban un centavo la hora, lo que, teniendo en cuenta la inflación, equivaldría a aproximadamente 1,3 dólares la hora. Luego se fue a trabajar a una empresa eléctrica. Allí trabajaba más horas y más duro que sus compañeros. Con frecuencia se saltaba la hora de comer para seguir trabajando, y después de pasar por varios trabajos y seguir ahorrando, pudo apuntarse por la noche a clases de ingeniería eléctrica. Con 19 años empezó a trabajar de jefe de electricidad para una empresa eléctrica. Al fin la vida le sonreía a Henry, pero 2 años después, cuando él tenía 21, la empresa quebró y volvió a quedarse sin dinero. Y ahí fue cuando decidió que él quería hacer algo grande. Él quería montar su propia empresa y hacerse rico, y ya sentía que tenía los conocimientos necesarios para empezar. Intentó convencer a varios compañeros de trabajo, y uno de ellos, Ernest Claremont, decidió unirse a la aventura, y en 1884, cuando Henry tenía 21 años, montaron una empresa de electrónica. En aquel momento, Henry tenía unas 20 libras y Ernest unas 50, que teniendo en cuenta la inflación equivaldría a unos 3.000 dólares y 7.500 dólares respectivamente. Alquilaron un piso en Manchester y un local. Ambos vivieron en la misma habitación individual, no tenían ni para pagar una habitación para cada uno. De hecho, apenas tenían para comer y se alimentaban todos los días de sándwiches. Su primer producto fue un timbre eléctrico y se vendió bastante bien. A base de trabajar más duro que el resto, consiguieron que sus productos también fueran mejores que los de la competencia. El dinero que iban ganando lo iban reinvirtiendo en crear productos cada vez más complejos, como generadores de electricidad e incluso llegaron a construir grúas eléctricas. Todos los años iban sacando productos nuevos y cada vez ganaban más. En 1897 vendieron productos por valor de 6.000 libras de aquella época, lo que en la actualidad serían 1.000.000 de dólares. En el 98 vendieron productos por más de 20.000 libras y en el 99 por valor de más de 30.000, lo que en la actualidad serían 4,2 millones de dólares y 6,3 millones respectivamente. Se estaban haciendo de oro. Pero para Henry esto no era suficiente. Él era aún más ambicioso. Ahora él quería fabricar el coche más lujoso del mundo. Pero antes de ponerse a ello, ahora que tenían dinero, algo más de tiempo libre y un estatus social más alto, decidieron dedicarle más tiempo libre a su vida privada. Y fue entonces cuando conocieron a sus parejas, que por cierto, Henry y Ernest pasaban tanto tiempo juntos que terminaron casándose con una pareja de gemelas. Ahora no solo eran compañeros de negocio, también eran familia. Y luego decidieron seguir con sus proyectos. En aquella época casi nadie tenía coche, y a Henry le interesó ese mundo. Se compró un coche de segunda mano. Estaba en tan malas condiciones que ni arrancaba. De hecho, él mismo tuvo que repararlo, pero él entendía de mecánica y un día después de comprarlo ya estaba funcionando. Pero no se limitó a hacer que funcionara, sino que mejoró todas las imperfecciones que tenía el coche. Y allí fue cuando tuvo claro que él no quería limitarse a mejorar un coche, sino que quería fabricar el suyo propio. Y en 1904 fabricó 3 coches a medida. Uno para él, otro para Ernest, que era su socio, y el tercero lo vendió. La persona que lo compró quedó tan impresionada con el coche que decidió poner en contacto a Henry con el dueño de un concesionario de aquella época, Charles Rolls.
Aquí nadie se hubiera imaginado la trayectoria empresarial que les esperaba a ambos juntos. Charles Rolls había llevado una vida totalmente diferente a la de Henry Royce. Mientras que Henry fue un ejemplo de persona que nace pobre y llega rica, Rolls siempre vivió en una familia rica. Nació en 1877 en una familia rica, y desde joven siempre estuvo jugando con objetos mecánicos. De hecho, sus amigos lo llamaban Dirty Rolls, porque siempre iba con las manos manchadas de grasa. Fue a la Universidad de Cambridge, una universidad de las más caras en aquella época. Allí estudió ciencias mecánicas. Después de graduarse, trabajó en un yate y luego en una empresa de ferrocarriles de Londres. Charles también fue una de las primeras personas en el Reino Unido en tener un coche. De hecho, hay una foto suya de 1896 en su Peugeot Phaeton, que compró en París con 18 años. Le encantaban tanto los coches que su padre le dio dinero para abrir un concesionario de coches, y el negocio consistía en importar coches desde Francia y venderlos en Inglaterra. A Charles le gustaban las carreras de coche. De hecho, en aquella época tenía el récord de velocidad por ir a 135 km por hora, que tal vez ahora no suena mucho, pero en aquella época era la hostia de rápido. También tenía fama de ser una persona temeraria. Por ejemplo, en 1903 compitió en una carrera de París a Madrid, en la que murieron 34 personas entre conductores y espectadores. Esto ocurría con frecuencia, porque los coches levantaban tanta tierra en las carreteras que nadie podría ver, porque recordemos que en aquella época las carreteras no eran de alquitrán como las de ahora, sino que eran carriles de tierra. Y la gente del público con frecuencia se metían entre el polvo para ver mejor los coches, y terminaban siendo atropellados. Y no solo era aficionado a las carreras de coches, también le gustaba pilotar aviones. Fue la segunda persona de Reino Unido en conseguir una licencia de piloto. El avión que pilotaba era un Wright Flyer, un avión fabricado por los hermanos Wright, y también solía volar en globo. Vamos, que no tenía nada que ver con la vida de Henry. Y cuando Charles probó el coche que hizo Henry, le encantó. Pensó que era el mejor ingeniero del mundo y tuvo claro que quería trabajar con él y vender todos los coches que él hiciera. Eran dos personas que habían tenido una vida completamente diferente. No solo era el hecho de que uno naciera pobre como una rata y el otro siempre hubiera sido rico. También había diferencia de edad. Henry tenía 41 y Charles 27. Henry tenía mucha experiencia desarrollando motores y aparatos electrónicos y a Charles pues le gustaban los coches rápidos. También era bueno haciendo negocios, encargándose del marketing y de las relaciones públicas. Aprovechó sus contactos con la gente de clase alta, con políticos, con medios de comunicación e incluso con la realeza para conseguir clientes que pudieran permitirse comprar sus coches de lujo. Eran complementarios, cada uno el mejor en lo suyo, una combinación brutal. Y en 1904 crearon la empresa Rolls-Royce. El primer coche que fabricaron fue un Rolls-Royce de 10 caballos de potencia. Fabricaron 16 como este y los vendieron a 395 libras, que teniendo en cuenta la inflación sería el equivalente a $80.000 actuales. A día de hoy todavía se conserva alguno de estos coches. De hecho, uno de ellos se vendió por $3,2 millones en 2007. Baratito, vaya. El siguiente coche que sacaron fue el Rolls-Royce Silver Ghost. Era un coche súper lujoso. Todas las partes metálicas estaban recubiertas de plata y aluminio. Para publicitarlo, lo utilizaron en una carrera de 25.000 kilómetros. Y para mostrar lo poco que vibraba el motor, pusieron un vaso de agua sobre el coche, para mostrar que no se derramaba nada de agua. En aquella época lo consideraban el mejor coche del mundo. Y actualmente es uno de los coches que más caro se ha vendido. En 2005 se vendió uno de ellos por $35 millones. Vamos, lo que vienen siendo 10 Bugatti Veyron. Y cuando ya tienen una empresa sólida en el mundo de los coches, Charles quería fabricar también motores de avión, porque como he dicho antes, era un aficionado a pilotar aviones. Pero a Henry no le pareció buena idea. Él quería centrarse en los coches, y eso hicieron. Y aunque la empresa iba bien, Charles decidió dejarla para tener más tiempo para volar. Y eso hizo. Se compró un avión Wright Flyer, un avión fabricado por los hermanos Wright, y se dedicó a volar. Fue la primera persona del mundo en volar el Canal de la Mancha ida y vuelta sin hacer escala. Y también batió otro récord, aunque uno bastante más triste. En una ocasión, él pilotaba su avión en un espectáculo aéreo. Era un día que hacía mucho viento, y la cola del avión se desprendió en pleno vuelo. Esto provocó que se estrellara y muriera en el momento. Era 1910 y murió con 32 años. Fue el primer británico en morir en un accidente de avión, y aunque era bastante más joven que Henry, terminó muriendo delante. Y solo un año después, la salud de Henry comenzó a empeorar. Todos estos años de desnutrición cuando era niño, sus malos hábitos con la comida y pasar muchos años durmiendo mal le habían pasado factura. Ahora cada vez pasaba menos tiempo en la fábrica y más tiempo en su casa. Aún así seguía trabajando duro y seguía haciendo diseños desde su casa o incluso desde su propia cama.
Y aunque años atrás le dijo a sus compañeros que no quería diseñar motores de avión, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en 1914, la demanda de motores de avión se disparó, por lo que además de fabricar coches, empezaron a fabricar motores de avión. El primer motor que fabricaron fue el Rolls-Royce Eagle, con 225 caballos de potencia. Este fue el inicio de Rolls-Royce fabricando motores de avión, y aún a día de hoy siguen fabricando motores de avión para aviones militares, para aviones comerciales y para avionetas. Pero no abandonaron la fabricación de coches. De hecho, la demanda de sus coches era tan grande que había listas de espera de hasta 3 años. Por lo que en 1921 abrieron otra fábrica en Springfield, la ciudad de los Simpsons, por cierto. No producían muchos coches, y esto se debe a que los fabricaban a mano y querían mantener la mayor calidad en los coches y darle buenas condiciones a los trabajadores. Incluso a día de hoy lo siguen haciendo a mano y pueden tardar hasta 6 meses en fabricar uno. Y los últimos años de Henry pues los pasó con muy mala salud, prácticamente inválido por todos los años que había pasado con una mala nutrición y con un trabajo extremo, pero aún así seguía trabajando. De hecho, hasta sus últimos días, cuando estaba en una cama de hospital, seguía haciendo diseños. El mismo día que murió, le entregó un diseño a la enfermera. Era un diseño de un amortiguador ajustable, para que se lo entregara a los trabajadores de la fábrica. Y bueno, chavales, aquí termina su historia. A día de hoy, la empresa Rolls-Royce sigue funcionando y está dividida en dos empresas. Una que produce coches, que pertenece a BMW y produce unos 6.000 coches de lujo al año, y otra que produce motores de avión, de barcos y sistemas de producción de energía. Y esta pues pertenece a varios accionistas. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido y si habéis aprendido algo pues mejor. Y nada, nos vemos en el siguiente.